No llegaste aquí por azar, y lo sabes. Algo en tu pecho te está diciendo que esta noche puede ser distinta, que hay un punto exacto en el que la mente se rinde y el cuerpo escucha, y que si aprendes a tocar esa puerta con precisión, mañana despertarás con una sensación imposible de ignorar, la quieta certeza de que algo en él se movió. No te voy a entregar todos los secretos ahora. Sería irresponsable con tu proceso y una traición a la forma en que funciona la neurobiología del cambio. Lo que sí puedo prometerte es que, si te quedas hasta el final, vas a salir con una secuencia nocturna tan concreta que podrás aplicarla hoy mismo, sin herramientas externas, sin mensajes desesperados, sin depender de la reacción de nadie. Y tu sistema nervioso hablará por ti con una claridad que las palabras jamás alcanzan. Tal vez has probado afirmaciones que se diluyen en cuanto apagas la luz, meditaciones a medias que te dejan flotando sin dirección, o rituales que comienzan con euforia y terminan en frustración. Yo también estuve ahí, y sé lo fácil que es confundir movimiento con avance. Por eso esta noche no vamos a saturarte de información ni a vestirte con conceptos vacíos. Vamos a construir una sola cosa: coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que tu cuerpo puede sostener cuando el mundo calla. Porque no es lo mismo decir confío con la boca apretada que enseñarle a tu respiración a marcar el ritmo de esa confianza. No es lo mismo imaginar una escena dulce que permitir que el pecho la reconozca como verdad y la archive donde importa, en la memoria emocional que decide tus impulsos al amanecer. Imagina por un instante que el último pensamiento antes de dormir no fuera un repaso ansioso de lo que falta, sino una sensación tan nítida y tan simple que al entrar en el sueño tu sistema la siguiera como un faro. Imagina que esa sensación no empujara ni suplicara, que no reclamara nada, que solo irradiara la seguridad silenciosa de quien ya está en casa. Esa es la señal de la que vamos a hablar. No necesitas fe ciega, necesitas método. Y el método llegará completo más adelante, pieza por pieza, hasta desembocar en una clave que guardaremos para los últimos minutos del video. Un sello breve, casi invisible, que convierte una emoción en una instrucción biológica que tu cuerpo obedece y el suyo percibe sin saber por qué. Permíteme adelantarte un fragmento de lo que descubrirás cuando cruces esa última puerta. No estamos intentando cambiar a nadie desde fuera. Estamos recordándole al cuerpo una experiencia que ya reconoce. Cada vínculo auténtico que has vivido dejó una huella concreta, un ritmo de respiración, una temperatura en las manos, un peso familiar en el esternón. Y esta noche vas a aprender a invocar esa huella sin contaminarla con carencia. No lo haremos con palabras grandilocuentes ni con imágenes forzadas, sino con una práctica mínima y precisa que desmonta el ruido, apaga el modo vigilancia y siembra lo único que el subconsciente respeta: una emoción elevada sostenida con el cuerpo. Sé que una parte de ti quiere saltar de inmediato al ¿cómo?, arrancar con el protocolo y comprobar resultados. Está bien que lo desees, significa que estás lista, pero si lo hiciera ahora, si te lo diera en bruto sin preparar la tierra, lo convertirías en una tarea más, una serie de pasos mecánicos que tu mente analítica intentaría controlar. Y aquello que debía ser música se volvería ruido. Prefiero que sientas el suelo primero, que reconozcas los mecanismos que hoy te sabotean cuando apagas la luz, que veas como un gesto tan pequeño como revisar el teléfono en los últimos 5 minutos del día puede reprogramar a la baja todo tu campo emocional. Una vez que lo veas, no volverás a entregarle tu noche a la ansiedad. Quiero que entiendas esto con la piel. La última emoción consciente del día no se queda en una esquina de tu mente. Desciende al cuerpo y mientras duermes, negocia con tu historia. Si esa emoción es escasez, el amanecer trae impulsos de persecución. Si esa emoción es presencia, el amanecer trae decisiones calmas. Y cuando uno de los dos cambia su señal de manera estable, la danza completa cambia de compás. Esto no es magia, es fisiología aplicada con respeto. Por eso, antes de revelarte el corazón del proceso,
Voy a enseñarte a reconocer la textura exacta de la emoción que nos sirve y a diferenciarla de su imitación más peligrosa, el deseo disfrazado de paz. Quédate. No te prometo fuegos artificiales, te prometo transformación. Al final habrá una llave muy concreta, breve, práctica, contundente, que cierra tu noche con un ancla imposible de ignorar. Si te quedas, será tuya. Y cuando lo sea, la pregunta dejará de ser ¿cuándo ocurrirá? Y se convertirá en ¿estoy lista para sostenerlo? En la siguiente parte vamos a empezar a preparar ese sostén desde lo invisible. Tu entorno, tu respiración y la primera decisión que marca el rumbo de todo lo que viene después. Y ahora que ya sientes el terreno bajo tus pies y entiendes por qué esta noche no puede ser una más, vamos a entrar con decisión en la preparación silenciosa, que convierte una intención bonita en una señal biológica real, porque sin preparación la mente analítica manda, y cuando la mente analítica manda, todo se fragmenta, la atención se dispersa, y lo que debía convertirse en una impronta emocional estable, se diluye como humo en el primer soplo de ansiedad. Así que vas a empezar por el lugar menos glamuroso y más determinante de todos, el entorno que abrazará a tu sistema nervioso durante los últimos minutos del día. Ese santuario mínimo donde los estímulos dejan de competir por tu atención y la luz se vuelve aliada en lugar de enemigo, donde el cuerpo deja de anticipar pantallas y notificaciones y puede, por fin, descansar en el ritmo de tu respiración sin que la dopamina de los dispositivos convierta tu ritual en una carrera sin meta, porque cada vez que cierras los ojos con el brillo azul aún encendido en la retina, le estás diciendo al tálamo que siga abierto, que siga filtrando el mundo en modo alerta. Y así es imposible que la escena que sembrarás dentro de unos minutos eche raíces profundas. Y por eso esta noche la vas a proteger con un pacto claro contigo misma. Cuando el sol se vaya y las primeras sombras tiñan la habitación, bajarás la intensidad de la luz a un tono cálido que no provoque contracción. Apagarás la cascada de estímulos visuales que te secuestran la atención justo cuando más la necesitas libre. Te regalarás un pequeño vacío de ruido, para que la atención pueda posarse donde tú elijas, y no donde el mundo empuja. Y aunque parezca un gesto menor, aunque tu mente diga que 5 minutos más no hacen diferencia, aquí comienza el cambio, porque el lenguaje del cuerpo es simple y directo. Responde a lo que haces y no a lo que dices. Reconoce lo que sostienes y no lo que declaras. Y en ese reconocimiento se activa la primera capa de coherencia que mañana amanecerá contigo. Mientras dejas que la luz se retire de la habitación como quien cierra suavemente un telón, vas a entrar en el umbral entre el día y la noche, a través de tu respiración. No con una técnica rebuscada ni con promesas místicas, sino con el gesto elemental que siempre estuvo disponible, pero pocas veces cuidaste, porque respirar no es solo intercambiar aire, es conversar con el sistema nervioso, y cuando esa conversación se vuelve rítmica y sostenida, el cuerpo entiende que puede salir del modo vigilancia y aterrizar en un estado que Dr. Joe llama coherencia. Ese acoplamiento sutil entre el corazón y el cerebro, que baja el ruido eléctrico de la preocupación y abre un corredor despejado para que la emoción que elijas circule sin ser expulsada por la duda. Así que siéntate con la espalda apoyada y los pies conectados al suelo. Deja que el abdomen recupere su protagonismo y marca una cadencia amable donde la exhalación sea apenas más larga que la inhalación. No para hipnotizarte, sino para recordarle a tu fisiología que el peligro no está aquí y que la próxima palabra la dirá tu pecho. Y si notas que la mente se te escapa, no pelees con ella. Vuelve al peso de tus manos, a la temperatura del aire que entra por la nariz, al leve movimiento de tus costillas, porque cada regreso es un voto por tu soberanía. Cada regreso es la prueba de que no dependes de un pensamiento para dirigir tu presente. Y poco a poco descubrirás que no hay una barrera infranqueable entre la intención y el cuerpo, sino un puente que se construye con repetición amable y presencia sin juicio. Ahora, mientras el ritmo se instala,
vas a limpiar el campo de juego de microtensiones que parecen inevitables al final del día, y que sin embargo puedes disolver con un par de gestos conscientes. Porque mucha gente confunde relajación con desplome, y el desplome no es descanso, es rendición caótica que deja al sistema abierto a cualquier ruido. En cambio, tú vas a invitar a una relajación activa que se siente como un aterrizaje suave. Vas a revisar la mandíbula y soltarla 1 milímetro, apenas lo suficiente para que la lengua descanse y el cuello deje de sostener ideas que no necesitas. Vas a permitir que los hombros se derritan hacia abajo sin perder la verticalidad. Vas a dar permiso a la espalda para que encuentre un apoyo honesto. Vas a observar si las manos se crispan cuando aparece un pensamiento sobre él y las vas a abrir con intención, porque ese abrir es más que un símbolo. Es una orden al sistema de que aquí no hay nada que atrapar, de que aquí no hay que perseguir a nadie, de que aquí solo hay que sostener una emoción y dejar que lo demás se acomode. Y aunque te parezca minúsculo, esa suma de milímetros es la diferencia entre entrar en el sueño como un campo de batalla o como un templo. Y tú necesitas el templo porque en el templo la emoción que sembrarás en unos minutos será recibida sin interrogatorio, y lo que no es interrogado puede convertirse en instrucción. Sé que la parte de ti acostumbrada a medir resultados por lo que ve, quiere ya el protocolo completo, la secuencia con tiempos, el secreto final que prometí, y llegará, lo vas a tener. Pero la prisa es exactamente lo que te desconecta de la riqueza de este momento. Así que te pido un acto de madurez emocional. Reconoce que el proceso te está enseñando algo que va más allá de un reencuentro. Te está enseñando a dejar de poner tu vida interna en manos del azar. Te está entrenando a enviar una señal limpia que no pide, no acusa, no suplica. Solo existe con tanta claridad que el cuerpo del otro tiene que reconocerla, aunque su mente opine lo contrario. Porque así funciona el recuerdo emocional. No consulta listas de pros y contras. Busca patrones de seguridad y de calma. Y si esta noche tu patrón es seguridad y calma, habrás hecho más por tu historia que cualquier conversación que forzaste en el pasado. Y si te asusta perder el control, respira y entiende que lo único que perdemos cuando soltamos es el peso muerto de la obsesión. Lo vivo se queda. Lo que vale siempre encuentra el camino cuando hay espacio para que llegue. Y a eso estamos preparando este espacio. Para que llegue lo que resuena y para que salga lo que solo hacía ruido. Quiero que te mires por un instante como si fueras otra persona a la que amas profundamente y que ha sufrido demasiado por intentar hacerse oír donde no la escuchaban. Y desde ese amor vas a tomar una decisión radicalmente simple. Esta noche no vas a sabotearte con el último vistazo a su perfil, ni con el mensaje que redactas y no envías, ni con el repaso mental de todo lo que podrían estar haciendo ahora mismo sin ti, porque ninguno de esos gestos te representa. Todos son una reacción a la carencia, y tu trabajo es convertirte en causa, no en efecto, y las causas no piden permiso. Las causas ordenan desde la coherencia, así que alíñate con tu respiración. Deja que la habitación hable en silencio. Reconoce el pulso en tu muñeca, y entiende que estás entrenando a tu sistema para responder a ti, no a la pantalla. Y cuando el cuerpo empieza a obedecer a tu presencia, el mundo aprende el mismo idioma, y ahí el impacto deja de ser anecdótico para volverse inevitable. Hablemos ahora del componente que unirá esta preparación con la escena única que sembrarás en unos minutos, porque lo que harás no es imaginar por imaginar, harás algo mucho más fino. Vas a seleccionar una emoción madre que no active resistencia, y para eso necesitas distinguir entre el brillo confuso del deseo compulsivo y la luz serena de la gratitud anticipada. Porque el primero excita la mente y cansa al cuerpo. La segunda calma la mente y fortalece al cuerpo. Y cuando el cuerpo se fortalece con una emoción elevada, el campo que emites cambia. Y ese cambio es medible, no en likes ni en respuestas inmediatas, sino en tu pulso al despertar, en el modo en que eliges tus palabras, en la naturalidad con la que sostienes un silencio que antes te habría devorado. Y aunque te parezca poca cosa, es exactamente ese pequeño giro interno el que produce el gran giro externo más adelante.
porque la vida responde a estados, no a exigencias. Y si esta noche elevas tu estado sin exigir nada a nadie, comenzarás a emitir el tipo de presencia que el otro traduce como descanso. Y nadie se resiste al lugar donde por fin puede descansar. Quiero que recuerdes aquí a Laura y a Nicolás, no como personajes de una anécdota, sino como espejos de posibilidades reales. Porque ellos también pensaron que era tarde, que ya lo habían intentado todo, que no quedaba más que resignarse. Y sin embargo bastaron 7 noches de obediencia a la preparación y a la escena única para que el tono de su historia cambiara sin aspavientos, sin juegos, sin teatralidad. Y no cambiaron porque una fuerza misteriosa moviera hilos desde fuera. Cambiaron porque por fin dejaron de contaminar sus últimos minutos del día con ruido y los convirtieron en un laboratorio de coherencia. Y ese laboratorio generó una señal continua que el otro empezó a sentir sin entender por qué. Como quien entra en una habitación y respira distinto porque el aire es limpio. Y cuando el aire es limpio, el cuerpo se afloja y se permite lo que antes no podía. Hablar con honestidad, escribir con vulnerabilidad, pedir perdón sin máscara. Y si eso ocurrió con ellos, puede ocurrir contigo. Porque la fisiología que sostiene la coherencia no es un privilegio. Es un derecho de nacimiento que a veces olvidamos en el fondo de la prisa. Si te preguntas cuándo entra el componente más esperado, el sello casi invisible que convierte tu emoción en instrucción, te digo que no estamos lejos. Pero antes necesito darte una protección extra contra el saboteador más insistente de todos. Ese pequeño pensamiento que aparece en cuanto apagas la luz y te susurra que confirmes, que mires, que compares, que midas, que hagas cualquier cosa menos confiar. Y aquí entrarás con una técnica de observación compasiva, que dura apenas 90 segundos pero que corta la inercia de años. Vas a notar el impulso como si fuera una nube que cruza. Lo vas a nombrar sin juicio. Vas a respirar a través de él y vas a elegir no moverte. Y al elegir no moverte cuando la vieja ansiedad grita, tu sistema aprende una lección que vale oro. La paz no depende de un estímulo externo. Nace de una elección interna sostenida por el cuerpo. Y una vez que esa lección se imprime, la escena que vas a sembrar ya no se cae al primer empujón, porque por fin tiene cimientos. Tal vez sientas aquí una mezcla extraña de calma y expectativa, como si una parte de ti ya supiera que esta noche tiene otra textura y no supiera aún cómo explicarlo. Y está bien, no lo expliques, vívelo. Permite que el proceso te sorprenda, porque la sorpresa abre puertas que la argumentación cierra, y en esa apertura caben las palabras que vas a susurrar sin voz en unos minutos. Caben las imágenes que tu pecho va a reconocer como propias. Caben las memorias buenas a las que dejaste de acudir por miedo a que te dolieran. Y hoy van a volver no para herirte, sino para recordarte de qué estás hecha, porque la gente cree que el poder está en los grandes gestos. Pero el poder verdadero está en sostener una emoción limpia justo antes de dormir y permitir que ese río silencioso haga su trabajo durante horas, sin testigos, sin aplausos, sin necesidad de pruebas instantáneas. Y sin embargo, cuando amanezca, lo sabrás, porque tu primera respiración tendrá otro peso. Tu primera mirada no buscará, tu primer pensamiento no mendigará, y ese cambio será la prueba suficiente de que todo esto iba en serio. Y como lo que construimos debe empalmar sin fisuras con lo que haremos a continuación, vas a quedarte conmigo un poco más para que el aterrizaje en la escena única sea natural y no un salto brusco. Vas a guardar silencio 5 respiraciones. Vas a dejar que el ritmo siga su curso. Vas a presentir el recuerdo que elegiremos. No lo fuerces. Deja que llegue por sí solo con la suavidad de una marea. Porque cuando no empujas, aparece lo verdadero. Y lo verdadero es el único material que sirve para reescribir una memoria en la noche. Y cuando esa marea toque tu orilla interna, cuando la textura de ese instante vuelva a tus manos, cuando la temperatura de aquella mirada recorra de nuevo tu piel, estarás lista para entrar. Y entonces, sí, vas a aprender cómo sostenerla durante el tiempo preciso, cómo anclarla al cuerpo para que no se evapore,
cómo protegerla de la mente que quiere comentarlo todo. Y justo al final, cuando todo esté en su sitio, te entregaré el sello que hará de tu escena una instrucción que el subconsciente entiende como ahora, no como algún día. Y será ahí cuando comprendas por qué una sola noche bien hecha puede girar el timón de tu historia, y por qué 3 noches lo estabilizan, y por qué 7 lo vuelven parte de quien eres. Así que toma esta preparación como el umbral, y cruza conmigo. Porque en la siguiente parte entraremos sin interrupciones en la construcción de tu escena única. La pieza central que encenderá la emoción adecuada, y que nos llevará directa, sin desvíos, a ese instante final donde colocarás la llave que prometí y que cambiará la manera en que tu cuerpo y el suyo se buscan en silencio. Y ahora que ya has sentido cómo el cuerpo comienza a obedecer a tu presencia, y no a la pantalla, que el entorno se volvió cómplice, y la respiración abrió el corredor silencioso donde la emoción puede pasar sin ser interrogada. Vamos a exponer el saboteador más elegante y más destructivo de todos, ese que se disfraza de prudencia, de realismo, de sentido común, y que sin embargo es el responsable de que te duermas encendiendo una alarma que luego pretendes apagar por la mañana. Porque lo que casi nadie admite en voz alta es que el último pensamiento antes de cerrar los ojos suele ser una microdosis de carencia que el cerebro registra como si fuera una orden. Y es exactamente esa orden la que reescribe, sin que te des cuenta, la forma en que tu sistema va a responder al mundo cuando amanezca. Y si la orden es falta, el día será persecución. Y si la orden es estoy, el día será presencia. Y por eso esta parte es el punto de inflexión, porque aquí vas a aprender a reconocer el error que anula todo lo que hiciste bien durante el día. El error que parece inofensivo como un susurro, y que sin embargo tiene la fuerza de un grito en un cuarto vacío. El error que se llama revisar, comparar, medir, especular, y que siempre termina en el mismo lugar. Ansiedad. Déjame contarte cómo opera, porque solo cuando ves la mecánica por dentro dejas de confundirla con tu identidad. El saboteador nocturno usa tu necesidad honesta de certeza como moneda de cambio, y te promete una tranquilidad que jamás entrega. Te dice que si miras una vez más, si repasas una vez más, si imaginas por enésima vez todos los escenarios posibles, entonces el cuerpo se calmará. Pero ocurre lo contrario, porque cada vez que cedes a ese impulso, envías a tu amígdala el mensaje de que algo está en peligro y de que necesitas estar alerta, y con esa alerta encendida, es imposible sembrar una emoción elevada que el subconsciente interprete como hogar. Y si no hay hogar, no hay retorno. Y si no hay retorno, el vínculo se convierte en una cinta que reproduces para sentir que haces algo cuando en realidad te quedas en el mismo sitio. Y sé que duele verlo así de claro, pero aquí es donde la honestidad te libera. Porque si reconoces que el último gesto del día ha sido un pacto con la carencia, entonces puedes cambiarlo hoy, no mañana, no cuando las cosas estén perfectas, hoy. Laura lo descubrió de forma brutal la primera vez que se atrevió a apagar la pantalla sin la última comprobación, porque el silencio que llegó después no fue cómodo. El cuerpo pidió a gritos su dosis habitual de microcontrol, y ella, por primera vez, no obedeció, y lo que parecía un vacío insoportable se convirtió, después de 90 segundos de respiración sostenida, en una calma que no dependía de ninguna respuesta externa. Y esa noche, por fin, la emoción madre que habíamos elegido pudo entrar sin ser expulsada por la duda. Y cuando al 5.º día él escribió con un tono que jamás había usado, no fue porque una fuerza mística lo empujara desde fuera, fue porque su cuerpo percibió, al fin, una señal limpia. Y la señal limpia siempre se traduce como descanso. Y cuando alguien te asocia con descanso, la defensa baja y la verdad se asoma. No como espectáculo, sino como necesidad. Y esa necesidad no es dependencia, es reconocimiento. Y el reconocimiento es la puerta que siempre has querido abrir. Nicolás vivía atrapado en la trampa del repaso nocturno, un inventario interminable de lo que hizo mal y de lo que debería decir si el universo le regalaba otra oportunidad. Y cada noche se dormía con ese discurso encendido,
como si dejara una radio hablando en una habitación vacía, y cada mañana despertaba sin aire porque su sistema había pasado horas enteras confirmando que había algo que corregir. Y no hay identidad que resista esa tortura. Así que la primera vez que le pedí que practicara la observación compasiva del impulso, verlo, nombrarlo, no moverse, me dijo que sentía que traicionaba su responsabilidad, como si no revisar fuera abandono. Y entonces comprendió la diferencia entre cuidado y control, y eligió cuidar el único territorio que le pertenece, el estado desde el cual emite, y en 3 noches, el discurso interno empezó a hablar otro idioma. Dejó de buscar argumentos y comenzó a buscar texturas, porque cuando gobierna el cuerpo la mente aprende a servir y no a mandar. Y esa inversión de jerarquías es la base de todo lo que haremos después. Ahora quiero que sientas en tu propia piel la física sutil de este cambio. Porque la mente puede discutir teorías, pero el cuerpo no discute sensaciones. Si ahora mismo cierras los ojos y recuerdas la última vez que te dormiste, comparando, midiendo, con el teléfono iluminándote la cara, vas a notar una contracción minúscula en la garganta o un tirón seco en el plexo. Eso es el cuerpo diciéndote que aquello no era descanso, que aquello era alerta disfrazada. Y si en cambio recuerdas una noche rara, una de esas pocas veces en las que la cama te recibió sin ruido, cuando el aire se volvió denso y amable y el peso de los párpados era una caricia, vas a notar que el pecho cede un poco, que la mandíbula deja de apretar, que la lengua cae en el paladar con naturalidad. Esa es la señal. Eso es lo que queremos sembrar cada noche hasta que sea hábito, no como una técnica para obtener algo de alguien, sino como un acto de lealtad hacia ti que, paradójicamente, te vuelve magnética sin que tengas que empujar nada, porque la coherencia se siente, y cuando se siente, la vida se organiza alrededor de ese centro. Aquí entra la neurociencia práctica de forma silenciosa y contundente, porque lo que estamos haciendo con tu respiración, con el entorno, con la observación del impulso, es llevar tu sistema del dominio del beta agitado al puente del alfa sereno, y desde allí tocar el umbral teta donde la mente analítica se duerme y el subconsciente se vuelve plástico, y no necesitas conocer nombres para experimentar el fenómeno. Solo necesitas respetar el orden, porque si intentas entrar en escena sin cruzar primero estos umbrales, la mente hablará encima de la emoción como un comentarista histérico narrando un partido y te robará el gol. Y si en cambio atraviesas con paciencia la puerta de la coherencia, descubrirás que no tienes que forzar nada, que la escena viene a ti como viene la marea cuando la luna está en su sitio. Y aquí es donde muchos fallan, porque confunden intensidad con eficacia. Creen que cuanto más fuerte imaginen, más real será, y ocurre lo contrario. Cuanto más empujas, más despiertas a la guardia. Cuanto más suave sientes, más profundo llegas. Entonces, lo primero que harás cada vez que el saboteador se presente con su traje de solo una mirada más, será agradecer su presencia como se agradece la alarma que no vas a obedecer. Vas a nombrarlo con un gesto interno amable. Aquí está la vieja necesidad de controlar. Vas a exhalar largo como si apagara una vela. Vas a dejar los hombros caer 1 centímetro. Y vas a permitir que la mirada, detrás de los párpados, se pierda en un horizonte sin objeto. Porque cuando la mirada se suaviza, el pensamiento pierde filo y la emoción tiene permiso de ocupar el centro. Y si el impulso insiste, vas a prometerle que mañana, al despertar, podrá hacer todas las auditorías que desee. Y el cuerpo creerá esa promesa porque la has atado a un tiempo futuro. Y entonces se abre el hueco que necesitábamos. Ese segundo de suspensión en el que puedes elegir. Y en esa elección nace la noche diferente. A partir de ahí vas a instalar la consigna que nos acompañará de aquí en adelante. No vas a recitarla como fórmula. La vas a convertir en un tono emocional que el cuerpo reconozca cada vez que la pienses. Ya estoy donde debo estar. Y sé que parece demasiado simple como para cambiar algo tan complejo como una historia con otra persona. Pero aquí no estamos intentando mover a la nadie desde fuera. Estamos alineando tu eje para emitir una señal que no pide.
y la señal que no pide crea un vacío fértil que atrae. Porque donde no hay exigencia, el otro puede respirarse. Y donde puede respirarse surge el deseo de quedarse. Y si alguna parte de ti quiere discutirlo, déjala para mañana. Esta noche no debatimos. Esta noche sentimos. Y sentir no es pensar con adjetivos. Es permitir que el pecho instruya al pensamiento, que el ritmo instruya a la imagen, que la temperatura instruya a la memoria. Te hablo de señal, de coherencia, de umbrales, de memoria emocional. Y podría parecer que estamos orbitando alrededor del cómo sin tocarlo. Pero en realidad, estamos preparando la vasija que lo va a contener. Y una vasija mal hecha derrama incluso el vino más perfecto. Así que quédate conmigo mientras tallamos el borde final. Porque quiero que llegues a la escena única con la misma reverencia con la que se entra a una habitación sagrada, sin prisa y sin ruido, dejando los zapatos de la expectativa en la puerta y llevando solo lo indispensable. Un cuerpo dispuesto, una emoción madre limpia y una mente cansada de tener siempre la razón. Y en cuanto crucemos, te mostraré cómo elegir la escena correcta y cómo sostenerla el tiempo preciso, para que pase de ser una imagen bonita a convertirse en una instrucción que tu subconsciente ejecute mientras duermes. Antes de cruzar, contemplemos por un instante el costo de seguir haciéndolo de siempre, porque nada te compromete con el cambio como mirar de frente lo que pierdes al no hacerlo. Si te duermes otra vez con la pantalla como único sol, si vuelves a permitir que el último acto del día sea pedir pruebas, si te resignas a ese gusano insistente que llena el estómago cuando no llega lo que esperabas, mañana despertarás con el gesto de siempre. Buscarás antes de respirar, medirás antes de sentir, hablarás antes de escuchar. Y esa coreografía hará que cualquier acercamiento que venga de fuera nazca ya contaminado por la necesidad. Y lo que nace contaminado pide oxígeno a gritos hasta asfixiar lo que había de vivo. Y tú ya sabes que no quieres vivir así. Y yo ya sé que estás lista para no vivir así. Por eso hemos llegado hasta aquí. Por eso has sostenido la respiración cuando el impulso golpeaba. Por eso el aire ahora pesa distinto en tus manos. Cuando el saboteador sepa que ya no le abres la puerta, empezará a tocar cada vez más despacio, hasta que solo quede el eco. Y en ese silencio vas a oír con nitidez algo que hace tiempo no escuchas. Tu propia voz sin miedo. Ese hilo fino y resistente que te trae de regreso cuando te pierdes en las versiones inventadas de ti. Y con esa voz vas a entrar a la escena como entra quien recuerda su casa después de mucho tiempo. No reinventando muebles ni forzando colores, sino dejando que la luz de la tarde caiga donde siempre cayó, que las paredes huelan a lo que siempre olieron, que el suelo suene con ese crujido amable que anuncia compañía. Y si notas que te tiembla un poco el pulso, sonríe, no porque estés actuando, sino porque el cuerpo reconoce el umbral. Y es normal que tiemble cuando algo verdadero está a punto de comenzar. Aquí termina el dominio del error, y comienza el arte de construir. Aquí dejas de pelear con lo que te roba, y te dedicas a regar lo que te sostiene. Aquí aceptas que el mundo no va a darte un certificado de garantía antes de que te permitas sentir, y sin embargo sientes. Y ese acto de valor calma el sistema con una eficacia que ningún argumento podría regalarte. Y con el sistema calmado, con la habitación de tu noche convertida en templo, con el impulso antiguo arropado y dormido, estás lista para el paso que define esta metodología. La construcción de tu escena única, la pieza central que encenderá en tu cuerpo la emoción adecuada, que hablará de ti sin palabras, y que mañana amanecerá vibrando en él, como un recuerdo que no entiende, y que sin embargo no puede ignorar. Y ahora que ya cruzaste el umbral donde el error dejó de mandar, y el silencio empezó a trabajar a tu favor, vamos a entrar con una delicadeza feroz en la construcción de la escena única. Esa imagen viva que no es un cuadro colgado en la pared de tu mente, sino una puerta abierta por donde el cuerpo entra y reconoce su casa sin pedir permiso. Porque aquí no vamos a coleccionar recuerdos, ni a fabular historias prolijas. Aquí vamos a convocar,
Una sola experiencia que contenga el todo. Un instante que el sistema nervioso identifique como verdad emocional y que, por eso mismo, pueda sostener durante la noche como si fuera una brasa tibia bajo las sábanas de tu conciencia. De modo que cuando amanezcas la calidez siga ahí, respirando contigo sin esfuerzo, y él en su mundo. Sienta el eco sin saber de dónde viene, como quien camina por una calle conocida y de pronto huele pan recién hecho y recuerda un hogar que creía perdido. Así que, antes de buscarla con la ansiedad de quien quiere acertar a la primera, permítete escuchar, porque las escenas que sirven no llegan cuando las arrancas, llegan cuando las llamas con respeto y las recibes con el mismo cuidado con el que se toma una copa que no quieres derramar. Y para eso vas a dejar que el cuerpo elija en lugar de la mente. Vas a aflojar un poco la mandíbula, vas a apoyar mejor la espalda, vas a ensanchar apenas el pecho y vas a imaginar que frente a ti hay una habitación sin muebles donde solo entra la luz de una tarde lenta. Y en esa habitación vas a preguntarte sin voz cuál fue el momento en que supiste, no con la cabeza sino con la piel, que estabas en el lugar correcto. Y no vas a contestar con frases. Vas a esperar a que aparezca una textura, un olor, un peso específico sobre tu esternón, el roce de una tela, la respiración compartida, la sombra de una sonrisa que desarma, cualquier señal sensorial que no discute y que, por eso, manda. Cuando asome la primera señal, no la ensucies con comentarios ni con juicios, no la compares con otras posibilidades, ni la quieras hacer más linda de lo que fue. Recibe su forma verdadera, aunque sea sobria, aunque no tenga fuegos artificiales ni música de fondo, porque el cuerpo nunca se enamoró de los adornos, se enamoró de la paz que ciertos instantes traían pegada en sus bordes. Y si te das ese permiso, te sorprenderá descubrir que la escena única casi nunca es el beso perfecto, ni la frase que parecía de película. La escena única suele ser un gesto mínimo, la manera en que te apartó un mechón del pelo mientras reían sin motivo, el silencio que se hizo de repente cuando los dos miraron hacia el mismo punto de la noche y entendieron sin decirlo que ahí había algo nuevo, la caricia que no fue espectacular pero que tenía el ritmo de una promesa dicha sin palabras. Y ahí, en esa austeridad, está la llave, porque el subconsciente no memoriza discurso, memoriza patrones de seguridad. Y si la escena que eliges tiene ese patrón, todo lo que haremos después se apoyará en roca y no en arena. Así que deja que tome cuerpo. Lleva la atención al detalle con una calma amorosa. ¿Cómo era la temperatura del aire en tu cuello? ¿Qué sonido del fondo se colaba en la habitación? ¿Qué olor dulce o limpio estaba presente y que hoy eres capaz de evocar sin esfuerzo? Y mientras todo eso se ordena sin prisa, lleva la mano al pecho y permite que la emoción madre, esa gratitud anticipada que elegimos, se encienda como una lámpara que no encandila, que ilumina, que calienta, que te recuerda que no estás fabricando nada, estás reconectando con lo que ya existe en tu biología afectiva. Ahora que la escena respira, que tiene peso, que ocupa su lugar sin pedir permiso, vamos a hacer lo que casi nadie hace, y que marca la diferencia entre un delirio lindo y una instrucción subconsciente efectiva. Vamos a atarla al cuerpo con una duración concreta y con un foco exclusivo, que impide que la mente empiece a pasearte por una galería de fotos que te cansa y te saca del presente. Porque aquí no estás buscando entretenerte antes de dormir, estás reprogramando una ruta. Y las rutas no se trazan con 1000 líneas finas hechas a la carrera. Se trazan con una línea profunda repetida las veces necesarias hasta que el suelo aprende el camino. Por eso esta escena no va a durar más de 120 a 150 segundos de inmersión plena, lo suficiente para impregnar, no tanto como para agotar. Vas a entrar lenta, vas a oler, vas a escuchar, vas a notar el peso exacto de su mano o el peso aún más perfecto de tu propia mano sosteniendo tu pecho mientras lo recuerdas. Vas a permitir que la gratitud se expanda 1 centímetro por cada exhalación, como una tinta que se corre en agua tibia. Vas a permitir que el abdomen suba y baje sin teatralidad,
Vas a notar si ocurre esa humedad detrás de los párpados que no es tristeza, es reconocimiento. Y si aparece el viejo deseo de acelerar las cosas, de empujar la imagen, de fabricar más de lo que hay, vas a sonreír por dentro y vas a volver a un detalle físico que nunca miente. La temperatura del aire que rozaba tu clavícula, la aspereza suave de una costura, el golpecito leve de tu pulso en la muñeca que rozaba otra piel. Cualquier ancla pequeña que te devuelva la única verdad que importa, que el cuerpo está en presente y la mente puede descansar. En este punto pueden asomar sombras, porque toda luz convoca su contorno, y las sombras suelen venir disfrazadas de preguntas razonables. Y si te las crees, arruinan la cosecha. Preguntas como ¿por qué se fue? ¿Por qué no vuelve? ¿Qué pasa si esta escena me hiere más? ¿Qué pasa si mañana todo sigue igual? Y aunque comprendo cada una de esas preguntas, y el dolor honesto que las sostiene, aquí no las vamos a sentar a la mesa. Aquí las vamos a ver pasar por el vidrio como pasan las luces de los autos cuando uno viaja de noche y ha decidido dormir. Las dejas cruzar, no te levantas a convencer a ninguna. Y para ayudar a tu sistema a entender que las sombras no son amenaza, vas a hacer algo que los estoicos sabían pero que ahora podemos traducir en neurociencia práctica. Vas a nombrar suave lo que sientes sin explicar por qué lo sientes. Vas a decirte por dentro miedo y vas a exhalar. Vas a decirte nostalgia y vas a exhalar. Vas a decirte ternura y vas a exhalar. Y cada vez que sueltes el aire con esa palabra muda, el cuerpo entenderá que no tiene que pelear. Que puede abrir la puerta para que la emoción útil pase a la sala y las demás se queden en el zaguán hasta desaparecer. Porque nada que no alimentes se queda para siempre. Y esta escena, justamente, es alimento de lo que sí quieres que se quede. La paz con magnetismo, la calma que atrae, el descanso que convoca. Una vez que tu escena y tu cuerpo se encontraron en ese tiempo breve y sagrado, vamos a añadir el matiz que convierte un recuerdo en una neuroasociación viva. Y ese matiz es el lenguaje del ritmo. Porque el cerebro no solo graba imágenes, graba cadencias. Y cuando la emoción madre y la escena única comparten una cadencia estable, el subconsciente entiende que no está ante un fogonazo, sino ante una corriente. Por eso al entrar y salir de la escena, vas a mantener 3 respiraciones idénticas como campanadas que abren y cierran la ceremonia. Inhalación que sube en 5 compases suaves. Exhalación que baja en 5 compases iguales. Atención en el corazón, como si escucharas una música muy baja que nadie más oye. Manos quietas, mandíbula suelta, pecho ancho y nada más. Y al final de la tercera exhalación vas a quedarte en silencio un par de latidos, sin sostener imagen alguna. Solo sintiendo el residuo cálido que quedó en el esternón, que es la prueba de que el cuerpo ya tomó lo que necesitaba. Que es el lugar exacto donde dentro de unos minutos colocaremos el sello que te prometí, y que cerrará la noche con una instrucción tan simple que asusta de lo poderosa que es. Pero aún no. Primero respetemos el ritmo, porque cuando respetas el ritmo tu biología coopera, y cuando coopera no hace falta que el intelecto haga ruido. Sé que mientras lees este movimiento interno se activa una curiosidad intensa por saber si lo estás haciendo bien. Y la buena noticia es que aquí bien no significa perfecto, significa verdadero. Y lo verdadero no se esconde cuando lo miras con atención, se revela. Y si te preguntas cómo sabrás que te revelaste, la señal es esta. El cuerpo no quedó excitado, quedó calmo. La mente no quedó hambrienta, quedó satisfecha. Tu impulso no es escribir, es dormir. Tu sensación no es carencia, es plenitud suave. Y si ese es el estado, la escena cumplió su tarea. Y si no llegaste aún, no te culpes. Repite mañana con el mismo respeto y con menos expectativa, porque la expectativa apura y la prisa cierra puertas. En cambio, la repetición serena afloja cerraduras antiguas y prepara al sistema para que, cuando llegue el sello final, el clic se escuche en toda la casa, y lo que era costumbre de ansiedad, se vuelva hábito de paz. Y desde esa paz, curiosamente,
la vida entera se vuelve más generosa contigo, porque el universo responde a la amplitud con amplitud. Quiero que notes algo más, algo que suele pasar desapercibido, y que sin embargo define el destino de este trabajo. Mientras sostienes la escena única y la gratitud anticipada, no estás pensando en la reacción del otro. Estás pensando en cómo se siente tu propio pecho cuando elige descanso en vez de persecución. Y es esa inversión de foco la que limpia la señal. Porque en el instante en que empiezas a medir si el otro lo sentirá o no, contaminas el campo con expectativa y lo que era hogar se convierte en examen. Y nadie quiere vivir rendiendo exámenes emocionales. Por eso este proceso tiene un efecto secundario hermoso. Te enseña a amar desde un lugar que no necesita cobrar cada gesto. Te enseña a volver a ti sin cerrar la puerta al encuentro. Te enseña a sostener silencio sin que el silencio se convierta en castigo. Y cuando tú cambias así, cuando tu campo deja de pedir y empieza a ofrecer, el mundo a tu alrededor recalibra, a veces lentamente, a veces de golpe, pero siempre de manera coherente con lo que emites. Y esa coherencia se reconoce, incluso en quien no sabe ponerle nombre. Por eso no te sorprendas si mañana o pasado recibes un signo pequeño que antes te habría parecido irrelevante y que ahora leerás como lo que es: un giro de tono, un descenso de defensas, una curiosidad que se asoma como un gato desde detrás de una cortina. Porque así vuelven muchas historias que valen la pena, sin estruendo y con verdad. Y para que esta verdad se afiance aún más, para que no quede flotando como un sueño bonito, sino que descienda a tu biología con la fuerza tranquila de lo inevitable. Vamos a preparar desde ya el puente hacia el siguiente tramo, ese momento sutil en el que dejarás de sostener la escena para entrar en el silencio cargado, esa zona de transición donde nada se dice pero todo queda dicho, donde se apaga la lámpara y la brasa sigue caliente. Y ahí es donde colocaremos, en su tiempo, el sello. Esa llave breve y poderosa que el Dr. Joe llamaría una instrucción a la inteligencia del corazón, y que yo voy a darte con la precisión de quien entrega un objeto frágil, solo cuando sabe que las manos están listas para sostenerlo. Así que quédate conmigo, mantén el cuerpo en calma y el espíritu curioso, porque en la siguiente parte vamos a aprender a salir de la escena sin perderla, a guardar su eco en el pecho y a entrar en ese silencio que multiplica lo que sembraste. Y cuando esa técnica esté en tu mano, el sello final caerá en su sitio como caen las cosas que tenían tu nombre desde el principio. Y ahora que la escena única se quedó latiendo en tu pecho como una brasa quieta y verdadera, vamos a aprender el arte de salir sin apagarla, porque la mayoría arruina lo sembrado en el último minuto por querer confirmar, por intentar fijar con fuerza lo que solo se fija con suavidad. Y aquí la clave no es aferrarte a la imagen como quien aprieta agua entre los dedos. La clave es permitir que la imagen se disuelva en su propio calor, y que el calor permanezca como una música muy baja, que el cuerpo escucha incluso cuando tú ya no piensas en nada. Por eso este tramo es el del silencio cargado, ese pasillo breve y sagrado entre la escena y el sueño, donde el subconsciente, abierto y receptivo, hace inventario de lo recibido y decide qué se archiva en el lugar de lo importante. Así que no vas a hacer silencio como quien agrega una tarea. Vas a dejar que el silencio llegue como llega la noche a una ventana, sin ruido y sin permiso. Vas a permitir que la respiración se haga 1 milímetro más lenta, que los párpados pesen un poco más, que la lengua descanse en el paladar como si por fin supiera dónde quedarse. Y vas a quedarte ahí, sin imágenes y sin frases, notando solo la temperatura amable que dejó la escena en el esternón, un calor que no quema y que tampoco enfría, un calor de casa que indica que el cuerpo entendió y quiere seguir trabajando en paz. En este silencio no hay que ganar nada ni demostrar nada. Por eso a la mente que pide manual y que teme desperdiciar el momento, la vas a acunar con una promesa sencilla. Mañana volvemos si hace falta, ahora suelta. Y esa promesa, dicha con la voz grave y amable del adulto en ti que ya no negocia con la ansiedad, es suficiente para que el neocórtex deje de interrogar.
porque el cerebro no necesita argumentos complejos para descansar. Necesita sentirse a cargo de algo. Y cuando le ofreces el encargo de volver mañana, cede y te deja caer en los brazos de la parte de ti que esta noche tiene la batuta, tu biología calmada, tu coherencia cardíaca, tu sistema nervioso en modo reparación, y ahí mismo, en esa quietud que parece no hacer nada y sin embargo lo hace todo, vas a observar un fenómeno sutil que ocurre cuando una emoción verdadera se queda sin palabras. Primero se expande, luego se asienta, después se vuelve silencio y, al final, se reconoce a sí misma como estado. Y cuando una emoción deviene estado, la señal que emites deja de ser un destello para convertirse en un faro. Y un faro no te pregona al mundo. Un faro simplemente está, y por estar así de firme modifica el mar. Quizá notes que aparecen reflejos antiguos que intentan colarse, como el deseo de repetir la escena por miedo a haberla hecho mal, o la tentación de mejorarla como si tuvieras que pulir un diamante que ya brillaba. Y ahí vas a recordar que lo único que un diamante necesita para brillar es no ser cubierto de polvo. Así que no lo toques, no lo empujes, no lo vuelvas a mirar de reojo. Quédate con el residuo tibio en el pecho y deja que el cuerpo, que es artesano silencioso, se encargue del resto. Porque cuando te apartas con respeto, el sistema empieza a consolidar conexiones nuevas sin tu interferencia. Y esto es exactamente lo que buscamos. Un aprendizaje sin fricción, un atajo amable hacia la plasticidad que llega cuando la mente deja de asustar al cuerpo y el cuerpo deja de mendigarle a la mente. Y en esa tregua sucede el trabajo fino. Se ensanchan los surcos de la calma. Se suaviza la reactividad. Se imprime la preferencia por la presencia sobre la persecución y el campo electromagnético que generas. Sí, ese que los instrumentos apenas empiezan a medir, se hace más coherente y más estable. Y esa coherencia y esa estabilidad son legibles para cualquiera que haya compartido latidos contigo, aunque no sepa explicar de dónde proviene la lectura. Llegados a este punto, y solo cuando el silencio ya esté denso como una tarde de verano, vas a introducir el gesto más breve de toda la noche, el que algunos llamarían insignificante, y que en realidad es el que enseña al cuerpo a obedecer la intención sin narrativas, el sello. Pero antes de revelarlo completo, vamos a entender por qué un gesto tan pequeño puede tener efectos desproporcionados. Y la razón es simple y profunda a la vez. El cuerpo aprende por repetición sensorial, por asociación rítmica y por señales claras. Y si al final de tu escena única, en ese pasillo de silencio donde la guardia cognitiva duerme, tú le ofreces al sistema un gesto concreto siempre igual, un gesto anclado a la emoción madre y al lugar físico donde esa emoción vibra, entonces creas una marca somática que el organismo puede buscar y encontrar sin tu ayuda, como una tecla que, al ser pulsada, reproduce la pieza exacta que acabas de enseñar. Por eso no queremos 1000 gestos, queremos uno que puedas repetir cada noche, hasta que el cuerpo lo reconozca como firma inconfundible. Y esa firma, en términos de tu historia, le dice al amanecer, esto es lo que somos. De modo que cuando despiertes el día no sea un examen, sea una continuación natural de lo que te convertiste mientras dormías. El sello, entonces, no será una palabra en voz alta ni una sentencia solemne. Será una microcoreografía entre tu respiración, tus manos y tu atención, a la que vas a llegar como se llega a una confesión íntima que no necesita testigos. Primero, deja que el aire entre una vez más sin apuro y salga con un suspiro suave. Luego, coloca la mano derecha sobre el pecho, exactamente sobre el punto donde sentiste la brasa de la escena, y la mano izquierda sobre el abdomen, como quien acompaña al corazón y le ofrece un suelo. Y en ese cruce sencillo de cielo y tierra, vas a permitir que una sola frase, breve como un latido, se pronuncie sin voz en el interior de tu cráneo y baje hasta el esternón a tomar asiento. Ya está aquí. Y no la dirás desde el hambre, la dirás desde la certeza, no la dirás para convencerte, la dirás porque el cuerpo ya lo siente, y tú solo pones nombre a lo que es.
Y al terminar la frase, no la repitas, ni la expliques, ni la adornes. Quédate un par de latidos con las manos en su sitio, mirando con los ojos cerrados el océano negro que hay detrás de la frente, y deja que el peso amable de las palmas sea la cera con la que sellas un sobre antes de enviarlo, porque el sobre ya está escrito, y el destinatario no es una persona de carne y hueso. El destinatario es tu biología, tu mañana, tu campo, tu identidad que se rehace en silencio. Si alguna vez sentiste que las afirmaciones te cansaban o te saboteaban, aquí vas a entender la diferencia entre repetir por miedo y afirmar desde el cuerpo. Repetir por miedo es ruido que el sistema aprende a ignorar. Afirmar desde el cuerpo es música que el sistema quiere seguir. Y la música no necesita gritar para quedarse en la cabeza todo el día. Una melodía sencilla basta si estaba cargada de verdad en el momento en que la escuchaste. Y eso estamos haciendo. Estamos componiendo una melodía mínima cuyo estribillo es esa frase, y cuya armonía es tu postura, tus manos, tu ritmo. Y cuando la pieza queda escrita en lo más hondo, al día siguiente caminas con ella incluso si no piensas en ella. Hablas con ella incluso si no la nombras. Eliges con ella incluso si crees que decides desde cero, y al otro, en su mundo, esa música funciona como pista sonora de fondo que le da otro color a sus escenas. Y no hablamos de telepatía ni de trucos. Hablamos de que los vínculos reales dejan huellas fisiológicas, y que, cuando una huella se activa con coherencia y se sostiene varios amaneceres seguidos, la otra parte, si compartió esa huella, la reconoce. Y al reconocerla, baja la guardia y permite que el recuerdo emocional entre. Y cuando entra, la mente se inventa una razón, un porqué, un «te escribí porque soñé contigo» o un «me acordé de esa vez». Y en realidad lo que ocurrió fue más simple. El cuerpo lo sintió primero y el pensamiento llegó después para ponerse al día. No te preocupes si la primera noche el sello te parece sutil al punto de dudar si hiciste algo. La sutileza es su fuerza. Porque no queremos activar euforia ni estimular adrenalina. Queremos que el cuerpo salga del ritual como quien cierra una puerta sin hacer clic, con ese cierre magnético y silencioso de los espacios bien hechos. Y que desde ahí caiga al sueño como cae una hoja que sabe dónde aterrizar. Y si te descubres resistiendo la caída porque te es nuevo abandonar el control hasta ese punto, vuelve una vez más a una exhalación larga como una despedida amable. Y repite con los labios inmóviles y la conciencia en el pecho, la frase que ya te pertenece, ya está aquí, y deja que el párpado caiga con la autoridad de quien firma un documento y lo entrega sin mirar atrás. Porque a veces la grandeza es eso. No forzar ni revisar ni asegurarte de nuevo. Simplemente honrar lo hecho y concederle al misterio su parte del trabajo, que es mucha, y que empieza cuando tú aceptas que no lo ves. Si pudieras asomarte ahora a la habitación de tus células, verías trabajadores silenciosos moviendo muebles, cambiando cuadros, tirando papeles viejos, abriendo ventanas, haciendo sitio, porque diste la orden correcta a la hora correcta y con el tono correcto. Y cuando la orden es correcta, el organismo colabora con una disciplina amorosa que asombra. Y al amanecer, te prometo, vas a notar pequeños desplazamientos en tu manera de pisar el mundo. Y tal vez también lleguen pequeños desplazamientos en su manera de acercarse, no porque hayas tirado de ningún hilo, sino porque dejaste de enredarlos. Y ese tipo de cambio parece magia vista desde fuera pero desde dentro. Se siente como una verdad que por fin encontró su forma. Y si te preguntas cuántas noches bastan, la respuesta honesta es que una bien hecha ya cambia la dirección. 3 consolidan el rumbo. 7 crean el hábito. Y si alguna noche te pierdes o te gana la prisa, vuelves sin culpa al siguiente día. Porque la culpa contamina y la constancia limpia. Y tú estás aprendiendo a limpiar cada noche como se limpia una copa antes de llenarla, con paciencia y con cariño. Y por eso el sabor mejora. No quiero, sin embargo, que te quedes solo en la belleza íntima de este sello. Quiero que también comprendas su potencia práctica con ejemplos que aterricen lo que estamos diciendo. Y por eso en la siguiente parte, cuando crucemos al otro lado de este silencio,
Voy a mostrarte cómo Laura utilizó exactamente este mismo gesto en la noche 4 para detener un viejo patrón que habría destruido lo construido. Como Nicolás, en la noche 6, descubrió que el sello no solo cerraba su día, sino que abría la calidad de sus conversaciones al amanecer. Y cómo ambos aprendieron a leer señales sutiles que antes les parecían ruido y que, desde este trabajo, se convirtieron en confirmaciones de que el campo se estaba ordenando. Y te enseñaré también la trampa fina que aparece justo cuando empiezas a sentir resultados y que, si no la ves, te empuja a intentar mejorar lo perfecto arruinando la música. Pero eso lo abrimos en el próximo tramo, porque ahora tu única tarea es sostener el silencio 2 latidos más, dejar que las manos se vuelvan livianas, permitir que los párpados terminen de caer y entregarte a la noche con la elegancia de quien sabe que hizo lo necesario. Y solo por eso mañana traerá su parte. Así que respira, suelta, confía, duerme. Y ahora que atravesaste la noche con la delicadeza de quien conoce el peso de cada gesto y el valor del silencio que no pide pero lo cambia todo, amanece contigo una textura nueva en el pecho, que quizá no puedas poner en palabras, y sin embargo, sientes con absoluta claridad, como si la respiración hubiera aprendido un compás más ancho, y la mente, por fin, hubiera aceptado llegar un paso detrás del cuerpo. Y es desde ahí, desde esa primera hora sin carreras, que lo invisible empieza a hacerse visible, no como espectáculo ruidoso, sino como una colección de signos suaves que, leídos con inteligencia, confirman que la noche abrió puertas que de día parecían cerradas, porque la vida siempre tuvo hambre de coherencia, y cuando la encuentra se organiza a su alrededor sin pedir permiso. Y entonces, en ese orden silencioso, empiezan a ocurrir cosas pequeñas y contundentes. Eliges mejor las palabras sin esforzarte, sostienes pausas que antes te quemaban. Aparece al caminar una calma que no te adormece sino que te enfoca, y ahí, justo donde otros buscarían pruebas externas para creer, tú empiezas a reconocer que ya no dependes de un mensaje para respirar con libertad. Y eso, paradójicamente, se convierte en el imán más poderoso porque el cuerpo del otro, que alguna vez compartió tu latido, reconoce la señal limpia como quien reconoce el camino a casa después de perderse. Y entonces se asoma, primero tímido, luego inevitable. Y lo hace con un tono que no conocías, un tono donde no hay guerra, donde el orgullo baja la cabeza y la vulnerabilidad pide asiento. Y cuando ese tono aparece, te das cuenta de que la semilla brotó, no porque gritaste, sino porque aprendiste a callar a tiempo. Quiero llevarte dentro de esa mañana 4 de Laura, cuando el hábito viejo intentó regresar con la fuerza de un huracán y ella, por primera vez, supo detenerlo sin violencia. Había dormido con el sello colocado como quien cierra una carta que no necesita postdata, y despertó con la sensación tibia de la escena en el esternón. Pero el reflejo de buscar confirmación golpeó como siempre justo antes del café. Ese impulso sin nombre que te pide recorrer perfiles, revisar señales, adivinar intenciones. Y fue ahí, en el aparente detalle sin importancia, donde el trabajo nocturno demostró su alcance, porque Laura no se peleó con su impulso ni lo disfrazó de racionalidad. Simplemente llevó la mano al pecho, sintió el residuo cálido de su brasa, recordó sin palabras la cadencia de 3 respiraciones iguales, y dejó que el cuerpo decidiera, y el cuerpo eligió no moverse, eligió respirar, eligió sostener el hueco sin llenarlo a la fuerza, y ese hueco, que antes era angustia, se volvió espacio, y en ese espacio, con la naturalidad de lo inevitable, llegaron 2 hechos que en otro tiempo habría usado para disparar preguntas. Una historia vista y un mensaje corto con un ¿cómo estás?, que no parecía gran cosa, pero que traía pegado a sus bordes la humildad de quien sabe que necesita hablar desde otro lugar. Y Laura, en vez de montarse en la escena para cobrarse viejas deudas o acelerar futuros, respondió desde el estado que venía practicando al amanecer, sin ironías, sin escasez, con claridad y serenidad. Y ese pequeño intercambio, tan sobrio y tan limpio,
cambió el tono de todo lo que vino después, porque la primera conversación que no nace de la herida, aunque sea breve, reeduca a los dos cuerpos al mismo tiempo, y de eso se trata, de educar al cuerpo para que la mente no nos arrastre a repetir lo que nos rompió. Ahora escucha el trayecto de Nicolás en su sexta mañana, porque ahí se revela otra cara preciosa del ritual, una que pocas veces se cuenta. Su sello nocturno no solo cerró su día, abrió su calidad de presencia al amanecer, y esa apertura modificó el tipo de conversación que supo sostener cuando, sin esperarlo, encontró frente a la persona con la que creía haber agotado todas las palabras. Iba con prisa a una reunión y la coincidencia se dio en la esquina donde dobla el destino. Antes aquel encuentro imprevisto le habría levantado el pulso hasta el mareo y lo habría empujado a hacer chistes nerviosos o a justificar silencios. Pero el cuerpo de Nicolás, educado ya por 6 noches de coherencia, respondió con algo nuevo, una calma que no se hacía la fuerte ni necesitaba demostrarse nada. Respiró profundo. Permitió que sus hombros encontraran su lugar. Miró a los ojos con ternura y respeto. Y habló desde la claridad, sin los adornos con que solía esconder su miedo. Y ella lo escuchó con esa atención que solo aparece cuando el campo está limpio, sin interrupciones, sin microataques, sin defensas innecesarias. Y cuando se despidieron con la promesa de tomar un café sin fecha fija, Nicolás no salió flotando en euforia que se derrumba a mediodía, ni en la caída en picada de quien siente que todo depende de lo próximo. Salió con gratitud. Ese estado que habíamos practicado y que ahora brotaba sin esfuerzo, agradecido de su propia dignidad, de su capacidad de sostener verdad sin violencia, de su forma nueva de estar. Y ese agradecimiento, lejos de cerrarlo sobre sí mismo, lo dejó abierto a lo que la vida quisiera mostrarle, no por resignación, por confianza. Y la confianza es, en este proceso, el lenguaje del futuro. Lo que pasó entre la noche y esas mañanas, con Laura y con Nicolás, parece sencillo contado así, pero es una revolución silenciosa que demanda coraje, porque renuncias al viejo premio inmediato del control para apostar por una victoria lenta y profunda donde el sistema se recalibra. Y esa recalibración tiene marcadores concretos, menos necesidad de revisar, menos deseo de dramatizar, más apetito por el cuidado de lo cotidiano. Mejores elecciones cuando aparece el conflicto. Y sí, señales externas que confirman, pero que ya no te gobiernan. Y en esa libertad aparece lo más bello. La posibilidad de leer los signos que antes confundías con ruido. Una canción que de pronto te busca a la cabeza como la que sonaba aquella tarde compartida. Una foto perdida que cae de un libro justo cuando ordenas. El nombre de la otra persona apareciendo en una conversación ajena sin que hubieras dicho nada. Y aunque una parte antigua quisiera montar teorías con esos hilos, la parte que estás entrenando entiende que esos signos no son pruebas para usar como armas. Son ecos de una música que tú misma empezaste a tocar con tu coherencia nocturna. Y que si te mantienes tocando en el mismo tono, el mundo termina bailando contigo aunque tarde un poco. Porque así funciona la resonancia. Primero despierta en ti, luego tiñe tu día. Después circula y, cuando encuentra su par, vibra. También hay trampas que se asoman cuando empiezas a notar resultados. Trampas elegantes que visten de mejor a lo que en realidad es regresión. Como la tentación de alargar la escena más de lo necesario porque anoche funcionó. Y entonces, crees que si le pones más fuerza te dará más fruto. O esa ansiedad disfrazada de entusiasmo que te susurra que quizá deberías enviar un pequeño mensaje para ayudar al universo a moverse más rápido. O la manía de cambiar de emoción madre cada noche porque quieres tocar todas las teclas. Y terminas haciendo ruido. Aquí tu madurez se vuelve indispensable. Recuerda que lo que funcionó anoche lo hizo justamente porque no lo forzaste, porque respetaste el ritmo, porque te saliste de la escena a tiempo y dejaste que el cuerpo trabajara sin micromanagement. Y recuerda también que la emoción madre se elige como se elige un suelo, no como se eligen caramelos. Necesitas estabilidad, no varieté. Y si te escuchas a ti misma pidiendo acelerar, vuelve a tu consigna de adulto en ti.
mañana volvemos. Ahora suelta, y suelta de verdad. Que el universo es experto en terminar composiciones bien empezadas cuando no le ponemos encima las manos ansiosas de la duda. Otra dimensión que quiero que veas con ojos atentos es cómo este trabajo empieza a impactar no solo el vínculo que te importa, sino tu manera general de habitar el día. Porque amaneces y eliges mejor qué consumes. Tu cuerpo te pide agua antes que pantallas. Tu mente te pide luz antes que comparaciones. Te sorprendes dejando el teléfono boca abajo porque no necesitas saciar una sed que ya aprendiste a calmar sin dopamina prestada. Y cada una de esas elecciones aparentemente pequeñas remata y amplifica lo que sembraste de noche. Cierran un círculo virtuoso donde la coherencia no es un acto aislado, es un modo de estar que empieza a estabilizar tu identidad. Y cuando tu identidad se estabiliza, todas las relaciones que orbitan a su alrededor se reordenan. Algunas se acercan, otras se alejan, y tú, en lugar de implorar a ciegas, lees con gratitud, porque la vida al fin está diciendo la verdad sin gritar, y tú, por fin, estás capaz de escucharla sin huir. Puede que en este punto te preguntes si hay una forma de potenciar con intención lo que ya se está moviendo, sin romper la delicadeza que lo hace verdadero. Y la respuesta es sí. Existe un incremento fino y ético que no agrega esfuerzo ni mete la mente como jefe, un ajuste que mantiene la esencia del proceso y le da más alcance. Y ese ajuste se llama secuencia emocional. Una decisión consciente de mantener la emoción madre como suelo y, alrededor de ella, dejar que asomen, en días distintos, matices que completen el mapa afectivo que deseas encarnar. Ternura, seguridad, complicidad, admiración, deseo limpio, siempre uno por día, siempre desde el cuerpo y nunca desde la escasez, y no lo haremos aún, no esta noche, pero nos acercamos, porque esa práctica es el puente hacia una resonancia más amplia que no solo recuerda un instante, recuerda una relación entera posible, y le enseña al cuerpo a sostenerla sin agotarse. Y eso, cuando el otro aparece, convierte el reencuentro en posibilidad de futuro, y no en repetición de pasado. Y tú no has llegado hasta aquí para repetir. Antes de cruzar a ese territorio, quiero que selles en tu memoria dos certezas que te sostendrán, cuando el día intente arrastrarte de nuevo al ruido. La primera es que no estás esperando nada desde la carencia, estás diciendo sí a algo que ya late en ti. Y por eso no necesitas correr detrás de pruebas. Las pruebas llegan solas cuando el campo se vuelve fértil. La segunda es que cada amanecer es una evaluación serena de la noche anterior. No para castigarte ni para ponerte nota, sino para corregir con cariño lo que haga falta, y para celebrar con humildad lo que ya florece. Y en esa combinación de corrección y celebración, se entrena la constancia que hace que este proceso deje de ser un evento y se vuelva un estilo. Y los estilos son los que transforman vidas, no los eventos, porque se sostienen en el tiempo y, al sostenerse, le enseñan al mundo quién eres, incluso cuando tú no estás tratando de convencer a nadie. No te vayas aún, porque este es el punto exacto donde todo se decide, el borde entre quedarte con una idea bonita y convertirla en un hábito que te cambia la biología y, con ella, la historia que estás escribiendo. Si sentiste que algo en tu pecho se acomodó, si notaste que tu respiración se hizo más lenta, si descubriste aunque sea por un instante que no necesitas comprobar nada para sentirte en casa, entonces ya empezaste. Y ahora lo único que te pide este proceso es continuidad. Una mano que regrese cada noche a la misma llave y un corazón que por la mañana se atreva a vivir desde lo que sembró. Y para que no lo olvides, para que no te pierdas a mitad de camino cuando el día suba el volumen y te empuje a correr detrás de lo innecesario. Suscríbete ahora mismo, no por estadística ni por rutina. Suscríbete porque aquí vamos a sostenerte con precisión y ternura. Porque cada semana voy a guiarte con nuevas prácticas, con ajustes finos que multiplican tu coherencia y con la claridad brutal que evita que vuelvas a entregar tu noche a la ansiedad. Y quiero que formes parte de esta comunidad de gente que no espera un milagro desde fuera,
que elige convertirse en el milagro desde dentro. Así que dale al botón, activa la campana y deja en los comentarios una huella simple y poderosa que te comprometa contigo. Empiezo hoy, porque esa frase, escrita por tu mano, es el primer contrato que firmas con la versión de ti que no miente. Si algo en lo que escuchaste te tocó una fibra, si viste a Laura sostener su silencio sin perder su ternura, o a Nicolás caminar sin prisa hacia una conversación que por fin le hizo justicia, entiende que no fue suerte, fue método. Y ese método necesita que vuelvas mañana para la siguiente pieza. Porque en el próximo video voy a entregarte la secuencia emocional que expande tu señal sin romper su delicadeza. El mapa de 7 amaneceres que enseña a tu sistema a sostener ternura, seguridad, complicidad, admiración y deseo limpio sin agotarse. Para que no solo aparezca el reencuentro, sino que aparezca la posibilidad real de futuro. Y eso lo vamos a construir juntos paso a paso, sin atajos que se desmoronan, con hábitos que se quedan. Por eso suscríbete ahora y deja tu comentario. No como un gesto vacío, sino como el ancla visible de un trabajo invisible que ya empezó. Y si quieres llevar esto a la práctica esta misma noche, vuelve a guardarte 10 minutos antes de dormir. Repite la respiración, entra en tu escena única, sostén el silencio cargado y coloca el sello con la certeza suave de quien ya sabe que no necesita empujar nada para que la vida responda. Y mañana, cuando despiertes con el pecho más ancho, ven y cuéntalo. Porque lo que celebramos se repite. Y aquí hemos venido a repetir lo que nos hace verdaderos. Te invito a que no te quedes solo mirando, participa de este campo que estamos creando entre todos. Porque cuando muchas personas deciden al mismo tiempo bajar la guardia del miedo y subir la voz de la coherencia, el aire cambia y las historias cambian con él. Y tú mereces que la tuya sea contada desde la dignidad. Así que suscríbete, activa las notificaciones y comparte este video con quien sabes que necesita dormir en paz y despertar en presencia. Hazlo ahora, no para demostrar nada, sino para recordarte a ti misma que cuando dices sí desde el cuerpo, el universo encuentra el camino más corto para llegar. Y aquí, en esta casa, vamos a esperarte cada semana con la puerta abierta, con el fuego encendido y con la misma frase que sellará tu noche de hoy y muchas noches más. Ya está aquí.